Bueno, de corazón sí, de nacimiento no, nací en Montevideo, pero mi madre, mis abuelos son todos de Maldonado, así que siempre decidí que iba a ser fernandino. Yo me vine para Maldonado definitivamente cuando cumplí 18. Cumplí la mayoría y me vine para Maldonado. Estuve un tiempo también en Argentina, viviendo 2 años en Córdoba, Catamarca y La Rioja, y después volví y me quedé acá en Maldonado para no irme más. Sí, estudié magisterio acá, en el IFD de Maldonado, y estudié magisterio porque me encanta. Siempre me gustó enseñar. Mi primer alumno fue mi hermano. Cuando tenía 6, yo tengo un hermano que tenemos una diferencia de 12 años. ¿Sí? Entonces siempre digo que fue mi primer alumno porque arranqué estudiando, en realidad en el liceo, y mi hermano era de esos niños que siempre, viste, te preguntaban cosas. Y yo le decía, bueno, para un poquito que estoy estudiando, y vi que el Botija le gustaba. Y ahí él como empezó a avanzar en lo que yo le enseñaba, lo que le transmitía, y me empecé a entusiasmar yo enseñándole. Y bueno, y ahí descubrí mi vocación y decidí que quería trabajar en eso, que quería dedicarme a la educación. Bueno, sí, trabajo en educación, no trabajo en las aulas, que es un concepto diferente. Yo creo en la educación más allá de las aulas y de las instituciones formales. He trabajado en instituciones formales, tanto públicas como privadas, pero hoy por hoy estoy trabajando en proyectos de educación no formal. Estoy vinculada a la ONG Maestra Juana Guerra, que trabaja con personas con discapacidad, adultas, y bueno, y eso me permite tener un espectro más amplio de lo que es la educación. La verdad que disfruto mucho trabajando allí. Hoy lo hago de manera voluntaria y bueno, y con el tema de la pandemia también se ha reducido un poco los tiempos en lo que los puedo hacer. Sí, sí, por supuesto. Es importante conocer el aula porque es como un microclima y un espacio. De todas maneras, yo en lo que tiene que ver con inclusión descubrí que a veces el aula formal es el espacio más desafiante para generar la inclusión. Y me lo empecé a preguntar, por ejemplo, cuando fui con mis hijos a un dojo de karate y vi que la profesora de karate, Silvia, a la que le dediqué uno de los libros, lograba una inclusión de manera natural dentro del dojo con personas con distintas realidades. Y empecé a observar eso, empecé a observar que en un campamento yo lograba con los chiquilines, con chiquilines de 5º, 6º año, de escuelas que en aquel momento se llamaban contexto sociocultural crítico, lograba una mayor inclusión y una relación más fuerte y una dinámica mucho más formativa que lo que podía ocurrir a veces dentro del aula con mesa, banco, silla, pizarrón. No estoy diciendo que no sea un espacio bueno para formar el espacio del aula, pero creo que la educación es más allá de lo que ocurre dentro de un aula y me empezó a gustar mucho eso y empecé a trabajar más sobre eso, sobre entornos y espacios de educación no formal. Un poco ahí vas a ver mi visión freirana de la educación, por decirlo de alguna manera. Me gusta mucho la visión de Paulo Freire de que nadie se educa, todos nos educamos mediatizados por el medio, y entiendo que en realidad maestros podemos ser todos. Yo tengo un título que me habilita, pero yo no me siento maestro solo porque el título me da las credenciales para poder hacerlo, para poder enseñar o dar una calificación. Lo que me hace sentir maestro es el vínculo que puedo generar entre mis alumnos, alumnas y el conocimiento. Y entre los tres aproximarnos a esa sapienza, a ese conocimiento que es lo que me gusta, ¿no? Que es lo que me gusta hacer. Como decía Sócrates, o como intentaba Sócrates, me siento un poco socrático en eso, tratar de que salga a luz el conocimiento en cada una de las personas. Para mí la educación fundamentalmente es un hecho el hecho educativo en realidad es un vínculo, se basa en el vínculo. Si el vínculo es ya sea presencial o remoto, entonces el hecho educativo se da. Es cierto que ha significado un desafío todo esto de la pandemia, pero en realidad si hay un vínculo, para mí es circunstancial. Entiendo que tiene que haber un espacio de encuentro, un espacio del contacto, pero hoy la pandemia también te permite estar en un contacto, de repente un espacio, pero no te permite ese contacto físico cuando hay personas que aprenden a través de lo físico, de lo kinestésico, es decir, no está el abrazo, no está la palmadita en la espalda, no está ese contacto físico que afecta aún cuando nos podamos reunir en un mismo espacio. Pero en la virtualidad el vínculo también se puede dar. Creo que hay que unir las dos cosas. Yo durante mucho tiempo pensé, por ejemplo, al nivel terciario, me parece que la pandemia ayudó mucho para visualizar que se puede estudiar. Imagínate cuántos muchachos acá en
en Maldonado, y ni te digo en Rivera, en Artigas, en Tacuarembó, quieren hacer una carrera universitaria y no pueden por la necesidad de la presencialidad en Montevideo. Hoy la pandemia nos demostró que es posible hacerlo y le abre las puertas a un chico o una chica que quiera hacerlo y que no tenga los medios para el gasto de lo que significa trasladarse a la capital, ¿no? Porque si bien la universidad es gratis, todo lo otro que conlleva, no. Y hay muchos que quieren hacer muchas cosas y a veces deciden lo que tienen en su entorno y frustramos una vocación porque no se pueden trasladar a Montevideo. Creo que la virtualidad en eso ayuda mucho. Yo te digo más, yo creo muchísimo en la autoformación y en que las personas de manera autodidacta pueden lograr muchas cosas. De hecho, creo que es un ingrediente para cualquier profesional, incluso el que estudie en una universidad, después de que te dan el título y durante el estudio, vos tenés que buscarla, vos tenés que tener ese espíritu crítico, curioso, de saber, ahí donde llegan los grandes. Si te quedás simplemente en estudiar para rendir el examen y después aplicar, como que se dará la educación, pero lo que a mí me interesa, que es el proceso formativo, la formación como un hecho mayor, más amplio que el hecho educativo, eso se logra si hay un espíritu autodidacta. Y eso hay que fomentarlo. El docente puede hacerlo. Bueno, esa pregunta es una pregunta muy especial, ¿no? Yo siento que de alguna manera estoy en consonancia con mis alumnos y con lo que ellos, alumnos, alumnas, estudiantes y toda persona que quiere aprender. Creo que dentro de mi gremio hay muchos que piensan como yo. No sé si tienen el espacio, los medios para salir a decirlo, como yo hoy lo puedo decir. De alguna manera hoy no formar parte de un sistema me da una libertad a mí de poder decir algunas cosas de alguna manera que otros capaz se sienten un poquito medios coartados a la hora de decir. Ojo que yo no soy antisistema, pero sí entiendo que el sistema tiene que ser más abierto y que hay necesidad de un cambio estructural. Podés cambiar el programa, ya sea en nivel inicial, ya sea en nivel primario, en cualquier tipo de los niveles de educación hasta el terciario, podés cambiarlo 1000 veces y adecuarlo para que sea más actualizado, mejor. Pero si no cambiás la estructura, si no cambiás las relaciones de poder, si no cambiás un montón de otras cosas que se dan en el ámbito de una institución educativa, de nada va a valer cuántos cambios le hagas al programa. Y entiendo que eso es una visión crítica. Tal vez otros no la compartan, pero yo lo veo así. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, de hecho, yo entré a trabajar en inclusión por casualidad, por decirlo de alguna manera, porque cuando terminé de formarme como maestro, yo no me sentía preparado para trabajar en inclusión. Tampoco había tenido contacto en mi vida personal ni en mi familia con una persona con discapacidad. Y después te voy a decir por qué yo le llamo persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Entonces, me sentía perdido, no sabía lo que podía hacer y era algo que como no te sentís preparado, tenés miedo de errarle y no te metés por ese camino. Pero un día, trabajando en un centro educativo, tuve un chico en inclusión y di lo mejor que pude. Y vino una especialista a trabajar conmigo en el aula a ver cómo yo trabajaba con ese alumno y yo le mostré lo que hacía. Cuando salió me dijo, Carlos, dale para adelante porque esto que estás haciendo está fenomenal. Le está viniendo muy bien a este chico. Y yo le dije, ¿te parece? Sí. Y me parece que tendrías que seguir trabajando en esto. Y ahí como que me abrió una ventana y me ayudó a entender que de repente yo no tenía los medios para ir a Montevideo, estudiar una especialización, pagar esa especialización sobre dificultades del aprendizaje, pero que si le ponía un poquito de corazón y un poquito de empeño y me dejaba llevar por la intuición y por algunos profesionales que me podían guiar, podía hacer mi trabajo. No desde la especificidad, sino desde mi rol como maestro. Y ahí empecé a incursionar y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, hasta que un día una amiga, que sabía mi interés por el tema de la educación especial, vino y me dijo, me gustaría que trabajaras con adultos en situación de discapacidad intelectual severa. ¿Te animás? ¿Te parece? Sí, hacelo. Y bueno, y esa fue mi mayor escuela. Cuando vuelvo al aula de lo que llamamos educación común, quería compartir eso que había aprendido. Y lo que había aprendido era la visión adecuada sobre las personas con discapacidad. ¿Por qué le llamo personas con discapacidad? Porque es la decisión que ellos mismos tomaron en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, que fue un hecho histórico, porque fue una de las pocas que suscribieron al momento de aprobarla más de 100 países,
¿sí?, en el ámbito de la ONU, y que participaron personas con discapacidad de todo el mundo. Ellos mismos la redactaron y ellos mismos levantaron la vara y dijeron, nosotros somos personas, ante todo el término persona, en situación de discapacidad o con discapacidad sería lo mismo, ¿sí?, pero no son ni discapacitados, ni tampoco son capacidades diferentes, porque capacidad diferente tenemos todo, eso es un término eufemista que nació dentro de una campaña electoral en México y que después se trasladó a otras áreas. Y sí, hay gente que le resulta medio fuerte decir persona con discapacidad, pero en realidad lo que hay que resaltar es la persona. Yo se me voy a referir de Claudio, y Claudio tiene una discapacidad. Yo no voy a decir Claudio el discapacitado o Claudio la persona con discapacidad, voy a decir Claudio, porque la discapacidad es un aspecto más de su persona, como yo que mido 1,60 y soy petizo. No es Carlos el petizo, es Carlos. De la misma manera, sí, a veces nos encontramos en situación de decir persona con discapacidad porque existe una limitación, que es real, que no siempre la limitación es producto de una condición de la persona. A veces la limitación es una barrera impuesta por la sociedad. Y ahí es mi visión sobre la discapacidad. La discapacidad vista desde una visión social y universal, que entiende que la discapacidad existe en la medida en la que existen barreras. Y si esas barreras están, la discapacidad está. Pero si yo bajo esas barreras, la discapacidad desaparece. ¿Te puedo poner un ejemplo? Por ejemplo, yo estuve en Madrid, ¿no? Y descubrí, dicen que en Brasil también hay, no los conocí. Descubrí unos semáforos que tienen un sonido. Y yo, ignorantemente, cuando me paré en el semáforo, lo miré y digo, ¿esto por qué suena? Y alguien me dijo, eso suena porque el sonido que hace con el color rojo le indica a la persona ciega que es momento de que no es momento de cruzar la calle, y cuando es verde, que es momento de cruzar. Entonces ahí la barrera de no poder cruzar la calle que podría tener un ciego, en ese momento vos la tiraste abajo. En ese momento no hay discapacidad. Sin embargo, en un semáforo tradicional, donde solo la persona que puede ver, ¿sí?, puede visualizar que está en rojo, que está en verde, en ese semáforo tradicional hay una barrera. Entonces la discapacidad está creada también por las circunstancias de la sociedad. Entonces la discapacidad existe en la medida en que existen las barreras. Cuando nosotros tiramos abajo barreras, disminuimos esa capacidad o un porcentaje muy alto de esa discapacidad. Y eso es lo que intenté con mis libros. Diego, Oscar, Anucci y Martín, que son los nombres de los libros, son niños como cualquier otro. Representan alumnos que yo tuve, representan cualquier niño, ¿sí?, que en este caso no son los héroes de los cuentos. Los héroes de los cuentos son los otros, los que están en la contratapa de cada libro o en la contraportada, que son Silvia, Nicolás, Josefina y Sofía, personas con discapacidad que vienen a la vida de los niños por los que llevan el nombre los libros a resolver una situación de dificultad. Primero porque mi interés era que la perspectiva fuera desde el niño que no tiene discapacidad. No son cuentos, hay gente que piensa que son cuentos que los hice para niños con discapacidad. No, no, son cuentos para todos los niños. Por eso el que está contando en primera persona la historia es un niño como cualquiera, como yo cuando fui niño. Entonces Oscar cuenta su historia en primera persona y cómo él interactúa con una persona con discapacidad que aparece en su vida para ayudarla a resolver un problema. Por lo tanto, él es incluido por esa persona con discapacidad y ayudado por esa persona con discapacidad. Mamá me quiso convencer de que era algo bueno que comenzar a ir a la escuela porque me iba a encontrar con mis compañeros. Aunque me gustaba la idea, sabía que en la escuela el fútbol estaba prohibido y eso me enojaba más. Todas las pelotas que caían en manos de Nora, la directora, jamás volvían a aparecer. Esa mujer de cabello colorado y boca fruncida se había declarado enemiga número 1 del fútbol y todos los deportes. Vaya a saber por qué. Nada de fútbol, nada de correteadas. Ufa, nada de nada.